Muy buenos días. Vamos a repasar los mercados, lo que podemos esperar esta semana y las oportunidades, como siempre, de operaciones, de operativa que vamos a estar buscando tanto en el día de hoy como a lo largo de la semana. Lo primero, los mercados hoy han abierto con correcciones, tanto Bitcoin podemos ver que viene cayendo un 3%. Fijaros qué vela más negativa nos está dejando hoy después de esa vela verde positiva que veíamos en el día de ayer, aunque de momento no está todo perdido, ahora lo vamos a analizar. Ethereum viene un 4% abajo, también perdiendo zonas importantes. Y los índices americanos que vienen también, tanto el S&P como el Nasdaq, con correcciones, prácticamente los dos un 1%. De hecho, el Nasdaq ya por encima del 1% de corrección en el día de hoy. Esto se debe, aparte de que desde un punto de vista técnico, por las zonas que han tocado tanto los índices como Bitcoin, pues bueno, se podía ver o se podía intuir una corrección. De hecho, nosotros nos posicionamos en el día de ayer, yo me posicioné a la baja, abrí un par de posiciones cortas que lógicamente pues están teniendo muy buen desempeño en el día de hoy. Pero también lo que ha sucedido desde un punto de vista fundamental es que Moody's, una empresa de calificaciones, pues ha rebajado esa calificación crediticia a Estados Unidos. Básicamente, y para que se entienda, lo que ha hecho ha sido poner en entredicho o reducir ese ratio o esa calificación de solvencia, ¿no? De fiabilidad que tenía Estados Unidos, ¿vale? Se clasifican en, no me sé exactamente toda la clasificación, pero Estados Unidos pues tenía la más alta y lo que se ha hecho ha sido reducir a la siguiente, en este caso, más alta, ¿vale? Fundamentalmente Moody's lo ha reducido por la alta deuda que tiene Estados Unidos y el creciente o el desarrollo déficit fiscal que viene teniendo Estados Unidos pues a lo largo de los últimos años, que además es algo que nosotros pues hemos analizado, veníamos avisando como la deuda de Estados Unidos está totalmente desatada, sigue creciendo, no se ha puesto ningún tipo de remedio por parte de los gobiernos anteriores. Ahora Trump parece que es una de las cosas que quiere atacar, tanto ese déficit fiscal como esa deuda estadounidense y el refinanciamiento sobre todo de esa deuda, y vamos a ver si finalmente consigue hacer algo o no. Pero de momento Moody's, por esta razón, ya os digo, de tanto de ese crecimiento exponencial de la deuda como de ese desarrollo del déficit fiscal de Estados Unidos, bueno, pues ha bajado esa calificación para la economía estadounidense, reduciendo un poquito esa fiabilidad que hay sobre la solvencia de Estados Unidos pues a la hora de pagar sus deudas. Y esto lo que ha provocado pues ha sido tanto un aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses como una caída pues del dólar, que hemos visto, que no le he mencionado ahora, pero a ver, le tenemos por aquí. Hemos visto como también corregía precisamente, fijaros ahora en el día de hoy, ¿vale? Viene corrigiendo un 0,27 a la baja. El euro, lógicamente al revés, viene subiendo un 0,33 al alza, y como acabo de mencionar, pues una fuga de dinero tanto de índices americanos como de Bitcoin, activos más de riesgo, y una entrada también en activos refugios como el oro, que viene avanzando un 0,7 pero que llegaba a subir más de un 1% en la apertura. Así que vamos a echar un vistazo, porque ya os digo que no es solo un tema fundamental, que también esto es muy importante, también lo que está sucediendo entre Rusia y Estados Unidos, donde se espera, y Ucrania, donde se espera que hoy lunes Donald Trump hable tanto con Putin vía teléfono como con Zelensky, y con una Rusia, un Vladimir Putin, pues bueno, que ha lanzado el ataque con drones esta noche más grande hasta el momento, y además está amenazando también por un posible lanzamiento de un misil balístico intercontinental contra Kiev, contra la capital de Ucrania. Por lo tanto, la tensión está en máximos ahora mismo en la guerra de Ucrania, por mucho que parece que Trump pues está intentando negociar. Tened en cuenta que además, si Trump detecta que Putin no quiere negociar, o si bueno, no queda convencido con las conversaciones de Putin, ya ha avisado que puede redoblar las sanciones económicas contra Rusia, y estamos en las mismas. Es decir, eso no deja de ser también una especie de guerra comercial, ¿vale? Y sería por supuesto negativo para el comercio internacional, y los mercados evidentemente lo saben y podrían reaccionar pues de una manera similar, igual no con tanta
tanta volatilidad, con tanta brusquedad, pero sí que podrían reaccionar de una manera negativa, igual que se reaccionó de manera negativa a la imposición de aranceles, que ese es otro tema que todavía no ha terminado. La guerra arancelaria, la guerra comercial, en la que de momento no conocemos más avances sobre esas negociaciones entre China y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que aunque esos aranceles no están aplicados, lo que están son aplazados, no se han eliminado, no se ha dicho que se vayan a poner unos aranceles menores, sino que simplemente están aplazados, si no recuerdo mal, durante, no sé si eran 90 días, creo, lo que se puso, ¿vale? Así que como podéis ver, muchos temas abiertos a nivel geopolítico, a nivel fundamental, guerra en Medio Oriente, tenemos tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, guerra de Ucrania, que aunque parece que se empiezan a dar pasos para negociar, parece que ese fin de la guerra está muy lejos y ahora se nos abre ese frente de ese cuestionamiento o esa menor solvencia por parte de Estados Unidos, que es la principal economía a nivel mundial y por lo tanto pues es algo grave, ¿no? Que Estados Unidos pierda ese máximo nivel de solvencia por parte de una de las empresas precisamente de calificaciones más importantes como es Moody's, pues es algo importante y los mercados están reaccionando en consecuencia. Veremos sobre todo qué pasa a las 3:30 cuando abra el mercado estadounidense, donde la volatilidad se va a incrementar mucho y podremos ver también, yo creo que más correcciones en los mercados. Vamos ahora sí, como digo, a repasar los mercados, porque más que, aparte del tema fundamental, lo que estábamos viendo es que al final, pues, o sea, tiene que llegar algún tipo de corrección por parte de los mercados, porque es lógico, ¿vale? Tenemos a un S&P y un Nasdaq que venían subiendo de una manera muy vertical, con una sobreventa ya acumulada. Fijaros el gráfico de 4 horas en el RSI, en gráfico diario estaban también rozando ya la zona de sobrecompra, perdón, creo que he dicho sobreventa, la zona de sobrecompra, el Nasdaq también, y por lo tanto, pues bueno, es un nivel desde el que lo normal es ver algún tipo de corrección para por lo menos ajustar de nuevo el RSI, que el precio pueda continuar subiendo con mucho menos impedimento. El Nasdaq desde aquí, pues puede perfectamente, si no consigue superar esta zona de resistencia de aquí, rebotar hacia la parte baja del entorno de los 20.000 puntos, 20.500 puntos, ¿vale? Este nivel de aquí, ¿vale? Podría perfectamente buscarlo. El SP, pues similar, está rechazando el entorno de los... no llega a los 6.000, ¿vale? Justo por debajo de los 6.000, en el entorno de estos 5.980 más o menos, ¿vale? Es lo que es la zona que está rechazando. Todo esto es una zona de resistencia importante. Y si pierde este nodo de aquí que tenemos marcado, pues la siguiente zona por abajo va a estar en el entorno de esos 5.700, más o menos 750 sería la primera zona de soporte, ¿vale? Pero en cualquier caso, a ver, si hay quien opere futuros, pues puede buscar operativas aquí, pero al final quien opere ETFs, opere quien holdee, por decirlo así, ¿vale? Aplicando el término cripto al mercado tradicional, quien compre ETFs de SP500, Nasdaq, lo que sea, pues bueno, en mi opinión ahora no es momento de hacer nada. Si metiera una corrección muy grande, pues bueno, se podría plantear alguna compra, pero ahora mismo las compras se tendrían que haber metido abajo, lo hemos analizado ya muchas veces y aquí lo que hay que hacer es esperar y ver. Por supuesto que hay que analizar el desempeño porque además nos va a servir para complementar otros análisis como los de Bitcoin, pero ahora mismo pues no se puede hacer nada desde un punto de vista de largo plazo, ¿vale? En mi opinión, desde un punto de vista de corto plazo, los operadores de futuros, pues bueno, se podría plantear algún tipo de corto, como menciono, para buscar esos niveles, ¿vale? Si miramos, por cierto, y perdón que lo interrumpa, hoy vamos a analizar Lion, una cripto que, bueno, ha salido hace relativamente poco, en marzo de 2025, creo que es esta la que me habéis pedido, Lion, me habéis puesto, y es la que más market cap tiene. Hay alguna otra, pero esta es la que más market cap tiene, entonces entiendo que es esta. De todas maneras, si no es esta, comentádmelo y la repasamos mañana o cualquier otro día, no hay ningún problema, ¿vale? Me lo decís si es esa, ahora la repasamos. Y como decía, con respecto al resto de activos, el oro viene avanzando y hay que prestar atención hoy especialmente a él porque ha abierto, fijaros, vamos a poner el gráfico de una hora, abría el oro con una vela alcista de un 1,12% en cosa de una hora, dejando además un gap alcista que precisamente ha venido a retestear, bueno, no dejaba gap de milagro, ¿vale? O sea, de milagrito. Y venía precisamente a testear ahora a eso de las 6 de la mañana, hora de la mañana. Desde ahí lo que está haciendo es nuevamente rebotar y tiene toda la pinta, porque además está ya poniéndose de nuevo por encima de este POC, ¿vale? De esta zona clave para el precio, como son los 3.225 dólares, está consiguiendo ponerse por encima. Tiene toda la pinta de que desde aquí el precio pues va a continuar subiendo y un objetivo claro por arriba para mí, lo he mencionado también el viernes, que además comenté
que me iba a quedar largo, me iba a quedar alcista el viernes, precisamente por si había algún susto geopolítico, económico, demás durante el fin de semana, pues poder aprovecharlo y de momento así está siendo. Nosotros entramos aquí abajo, chicos, pues hay que, como digo, yo creo que es muy probable que llegue a esos niveles por lo menos de los 3.300, 3.310 dólares, ¿vale? Donde yo desde luego tomaré algún profit. Sí que me gustaría, oye, de momento ahora yo no puedo meter ningún tipo de operativa más a corto plazo. Si me diera pues algún tipo de retesteo a este nivel, ¿sabes? Que termine de romper la zona al alza y después reteste para volver a subir, pues bueno, me podría plantear alguna otra entrada ahí, porque al final lo que llevo aquí es un trade más de swing, pues que busco alargar. Entonces, pues para buscar algún tipo de entrada un poco más cortoplacista, entre comillas, más de scalping, para poder sacar profit más pronto, ¿no? Y poder aprovechar mejor esa subida, pero ahora mismo, como ya voy largo, tampoco tengo prisa. Si se da la entrada bien y si no se da, pues también, ¿vale? Ya os digo que para mí una zona, esos 3.310 más o menos, ese nodo de ahí es una zona que el precio puede buscar con relativa facilidad. Con respecto a las divisas, lo tenemos al dólar que lógicamente tras ese dato pues está corrigiendo en el día de hoy tímidamente, tampoco tened en cuenta que al final el dólar se comporta también como un activo refugio, por mucho que Moody's haya rebajado la calificación, muchos inversores siguen viendo al dólar como un activo o como la moneda refugio por excelencia y se van a seguir refugiando ahí. Aún así está cayendo un 0,30%, que es desde luego para tenerlo en cuenta, pero de momento el dólar se mantiene por encima de ese nivel de los 100 puntos, que es un poquito lo que separa ahora mismo a mí, lo que separa más el escenario bajista de un escenario alcista, porque mientras el dólar se mantenga por encima de ese nivel, yo puedo estar valorando un retesteo para buscar el nivel de los 103, que sabéis que es el nivel por arriba bueno, que yo creo que el dólar pues podría fácilmente buscar. Y si por el cambio perdiera ese nivel de los 100, pues sí que podría volver a incrementar las correcciones. Y con respecto al euro, vamos a quitar ya este triangulito que nos formó aquí el otro día, que ya, bueno, pues se ha quedado obsoleto. Lo que está haciendo es volver nuevamente a atacar niveles superiores. Mirad cómo veíamos en los últimos días de la semana pasada que nos dejaba ahí esas tres velitas con mecha por la parte de arriba, lo cual nos indicaba que está habiendo una presión de venta importante en esos niveles, y hoy sin embargo lo que está haciendo de nuevo es atacar la zona. Va a ser muy importante ver cómo cierra el día de hoy, si sigue consiguiendo avances, si realmente el euro dólar pues consigue avanzar perfectamente, puede venir a buscar de nuevo el entorno del 1,26 más o menos, y ahí estamos en la situación similar a la del dólar. Es decir, si consigue superar ese 1,26, podemos de nuevo empezar a mirar niveles por arriba, como puede ser este POC del entorno del 1,37, que es una zona importantísima, ¿vale? Y si por el contrario lo que vemos aquí, que es algo que voy a vigilar y a buscar también, ¿vale? Vemos aquí rechazos a la zona, pues puede ser una oportunidad para volvernos a poner cortos y volver a mirar niveles inferiores, ¿vale? Así que ahora mismo está un poco en impasse el eurodólar, un poco a la espera, yo creo, de lo que haga el dólar. También, chicos, hoy a las 11 tenemos dato de IPC, inflación en la zona euro, por lo tanto podríamos ver un poquito de volatilidad por aquí cuando salga ese dato, pero vamos, en cualquier caso yo hasta esta tarde no lo operaré, quiero esperar un poquito a que avance el día de hoy para ver cómo se sitúa el euro, el dólar, cómo se van asentando las noticias del fin de semana, que de momento están muy frescas, y ahora los operadores traders muchos se están enterando, como yo, que me he enterado a primera hora de la mañana cuando he repasado los mercados. Y por eso pues van a ir ajustando posiciones en base a todas esas noticias que van conociendo ahora por la mañana, ¿vale? Con respecto a las criptos, ahora sí, tanto el eurodólar como Bitcoin, fijaros, insisto, la vela negativa que nos está dejando hoy Bitcoin, ¿vale? Es vela diaria, todavía faltan, fijaros, faltan 17 horas para que cierre la vela, queda mucho, ¿vale? Queda mucho día por delante, esto puede cambiar, pero desde luego la vela es malísima. Lo que quiero que veáis es cómo teníamos marcada la zona de los 106.456 y cómo el precio, ¿vale? El precio o sea, milimétricamente, chicos, aunque esa mecha, fijaros, y lo acerco tanto porque quiero que se vea claro, ¿vale? Aunque esa mecha del precio sí que se sale por fuera, ¿vale? Mirad cómo las velas cierran justo en ese nivel, ¿vale? No consigue realmente la vela, no consigue realmente el precio mantenerse por encima de ese nivel, que era el nivel clave, y eso pues ya nos viene avisando, ¿vale? Nos avisa precisamente en el día de ayer, por eso os comparto el gráfico por el canal de Telegram, porque aunque yo ayer domingo estaba de descanso, no estaba analizando ni nada. Pues bueno, si veis el gráfico, chicos, os veis el gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, fijaros cómo cierran las velas de 1 hora, os está avisando de que el precio no ha sido capaz de romper ese nivel, formando un doble techo, una divergencia bajista. Nos vamos al volumen y lo que vemos es que en el segundo
pico hay más volumen que en el primero, mucho más, o sea, es un doble techo de manual y nos permite, chicos, ponernos cortos. De hecho, yo ayer tuve un cumpleaños familiar por la mañana, estuve comiendo fuera y cuando llegué a casa por la tarde, ¿vale? Y vi el price action aquí por estos niveles, de hecho antes del doble techo, en estos niveles, si no me equivoco, por estas zonas me puse ya corto, ¿vale? Dejé el stop loss puesto por encima de los máximos, lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Dejé el stop loss puesto por estos niveles de aquí, por encima de estos máximos, ¿vale? Y no me lo ha tocado pues de puro milagro, la verdad. Pero ha hecho el doble techo y el mercado pues de momento está corrigiendo, o sea que estupendo, ¿vale? Estupendo de momento. Por ahora, muy atentos a si pierde el mercado ahora mismo esa zona de los 102.600, 102.900, ¿vale? De hecho yo estaba buscando un largo, lo he comentado por el canal de Telegram, desde estos niveles, aunque ahora mismo pues está yendo de nuevo a atacar a la baja. Importante que aguantes esos niveles, porque si pierde ese nivel, fijaros gráfico de 4 horas, como tenemos lo primero, esta zona de soporte de los 102.500 dólares, si lo pierde, se nos va a venir al nivel rápidamente de los 101.000 a este nodo, ¿vale? De que se sitúa entre 101.300, 101.800 dólares, y si pierde ese nivel, pues ya nos va a dar una corrección hacia la zona de los 99.500 fácilmente, ¿vale? Como primer zona de soporte, aunque yo personalmente creo que se puede venir incluso un poquito más abajo, ¿vale? Porque si miramos realmente el nodo, le tenemos además aquí el POC en el entorno de los 96.500 dólares y es muy probable que el precio al final busque ese nivel, busque esos 96.500, busque sacar un poquito toda la liquidez que hay ahí. Ahí es donde las ballenas se podrían volver a posicionar al alza, donde podrían entrar muchas compras y desde donde el rally de Bitcoin pues podría retomar. Ojo, porque si perdiera ese nivel y si perdiera esa zona, ahí sí que el precio de Bitcoin, pues bueno, se podría empezar a poner un poco en entredicho esa tendencia alcista en la que estamos, insisto, si perdemos estos niveles, ¿vale? Se podría valorar un ataque incluso hacia esos 91, 92 para desde ahí tratar de recuperar, pero ya el hecho de que nos caiga por debajo del POC, pues, de que nos cayera por debajo de esos 96.500, pues tendríamos ya que empezar a tener cuidado y si pierde ya ese nivel, pues ahí ya sí que habría que empezar a mirar niveles inferiores. Pero ahora mismo la situación es la que estoy comentando. Tiene toda la pinta de que vamos a ver más corrección. Vemos divergencia bajista además acumulada en gráfico de 4 horas, como podéis ver. En gráfico diario nos ha dejado, bueno, gráfico semanal también, pero eso no nos importa, ¿vale? Para lo nuestro. En gráfico diario tenemos esta divergencia bajista, como podéis ver, que se ha formado precisamente con el máximo que nos ha dejado ayer domingo. Gráfico horario, divergencia bajista acumulada muy grande y gráfico horario, pues exactamente igual, ¿vale? Estamos viendo cómo viene ya marcando una consecución de sobrecompras muy grandes con esa también divergencia bajista y por eso os digo que ahora lo que hay que vigilar son esos niveles. Se pueden buscar trades de scalp como lo que acabo de mencionar. Vemos como en gráfico de 5 nos viene formando aquí una divergencia, empieza a lateralizar un poco sobre este nivel, que es un nivel tanto en gráfico de scalp como en gráfico de swing, lo tenemos marcado como un nivel de soporte importante. Trataba de perforarnos esas medias, pues bueno, se puede buscar un trade de scalp al alza, que yo era lo que buscaba para mirar que el precio o buscar que el precio llegue precisamente a ese POC que tengo ahí marcado, ¿vale? En el entorno de los 104.000 dólares. Pero de momento está rechazando y si perfora este POC, yo tengo el stop por debajo de este mínimo, bueno, pues si lo perfora nos vamos a ir hacia los siguientes niveles. Oye, donde los siguientes niveles se podrá buscar un trade de scalp. Pero insisto mucho cuando digo esto de scalp para que no nos quedemos enganchados, ¿vale? Porque yo al final, pues desde aquí busco el rebote hacia los 104, perfecto, pero yo voy corto desde arriba y los cortos los voy de momento a mantener. Aquí en los 104, si se diera ahora el rebote, saco profit de ese scalp, perfecto, y sigo con mi swing de largo plazo. Lo digo para que nadie entre en 100 aquí abajo, o si llega a este nivel, buscamos el trade de scalp, imagínate aquí en estos niveles, en los 101.500, 101.800, el precio rebota al alza, tú no sacas profit porque te piensas que el precio se va a ir para arriba, ¿vale? Es decir, imagínate, el precio llega aquí, aquí nos da el trade, el precio sube, tú no sacas profit aquí o no sacas profit aquí cuando tienes que sacarlo, ¿vale? Y el precio finalmente hace así, te pierde ese mínimo y tú aquí pues ya estás en pérdidas, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay que saber diferenciar de trade de scalp y trades de swing. Otra cosa es que tú llegue el precio aquí saques un 90% del profit que tienes que sacar y dejes otro 10% de la posición con un stop loss puesto por encima del precio de entrada, por si acaso el precio quiere seguir subiendo, pues tú estar dentro, ¿vale? Pero yo en mi caso, como creo que el escenario es el bajista, yo ya voy corto desde aquí
puedo aprovechar esos trades de scalp rápidos, que el precio dé un rebote rápido, entro y me salgo rápido, punto, y mientras tanto mantengo mi swing de más medio plazo desde esa parte alta buscando esas correcciones, que además he compartido los swing ahora por el canal de Telegram. Y si nos vamos a Ethereum, bueno, pues lo que vemos. Y yo creo, chicos, que esto era, o sea, cualquiera que haya visto los análisis de los últimos días intuía o sabía que esto podía suceder porque lo he dejado muy claro, bien desde este nivel de aquí o bien desde este otro nivel de aquí, estas dos zonas de resistencia, es decir, 2725 o 2815, pues son dos zonas de resistencia desde donde el precio podía rechazar y podía, de hecho era lo normal y lo natural, o sea, lo hemos avisado hasta la saciedad. El precio que está haciendo rechazar la zona, para mí ahora mismo pues tenemos el nivel de entre los 2200, 2300, que es un nodo en el que el precio podría costarle un poquito seguir bajando, pero yo creo que es probable que el precio pueda llegar fácilmente a esta zona de los 2110 por lo menos. Si seguimos con la corrección, el precio fácilmente puede llegar ahí, el precio de Ethereum, y una vez ahí veremos si quiere rebotar, ¿vale? O si pierde, es un poco lo mismo que comentábamos en el caso de Bitcoin, ¿vale? Si perdiera ese nivel Ethereum, pues se nos va a venir a buscar estos POC de aquí abajo en el entorno de los 1700, 1800 dólares o 1637, y si por el contrario aquí lo que vemos es que el precio comience a hacer suelo y nos da algún tipo de rebote, pues lo mismo nos da una oportunidad hasta para entrar largos, ¿vale? Pero ahora mismo yo voy corto, lo sabéis, lo llevo avisando, que llevo buscando cortos en estos niveles varios días, ya voy corto y desde luego me voy a aprovechar de esa corrección. Eso no quita que pueda buscar algún tipo de rebote al alza, pero voy a buscar más aprovecharme de esa corrección, que es lo más probable. Una vez el precio haga suelo, me da igual que sea en este nivel, que en este nivel, que en este nivel, o imagínate que por aquí empiece a hacer suelo, bueno, pues podré plantearme hacer algún tipo de swing al alza, pero ahora mismo lo que hay que mirar es a la baja e insisto, y perdonad que sea insistente, no me gusta ser autorreferente ni decir lo avisé, pero es que no es que yo lo avisara, chicos, es que es lógica, aplastante, o sea, estamos en una zona que ha servido de soporte y de resistencia durante mucho tiempo, pues lo normal puede suceder que el precio haga así y lo rompa sin inmutarse, pero lo normal, lo más probable, ¿vale? Estadística, eso es que si queremos ser traders rentables a largo plazo, nos tenemos que guiar a la hora de operar por la estadística, por lo más probable. Bueno, pues lo más probable aquí era por lo menos ver un rechazo. Ahora vamos a ver hasta dónde nos lleva ese rechazo. Para mí lo más probable es que, si bien tiene ahora mismo una zona de soporte importante aquí, se nos vaya hacia los 1110 fácilmente. Eso para mí es el escenario más probable y a partir de ahí también os digo, yo creo que en el medio plazo, Ethereum va a recuperar y se va a ir a niveles, chicos, mirad el gráfico semanal, se va a ir a niveles muy superiores. Yo a Ethereum sí que le veo de nuevo en los 3.700, 4.000 dólares. Por eso, ¿vale? Hay que analizar bien, tener paciencia, buscar ahora la corrección y posicionarse. Porque si tú entras en largo aquí, pues ahora mismo ya estás casi casi en pérdidas. Y ya dije que aquí arriba no se podía meter un long, para mí, bajo mi operativa. Ahora que está corrigiendo, es cuando hay que empezar a planteárselo. Yo todavía no le voy a meter porque me parece pronto, por lo que acabo de explicar, de que puede corregir más, pero en correcciones cuando hay que empezar a plantearse esas compras, esos largos, oye, ¿en qué nivel quiero yo buscar meter el long? ¿Vale? Pues eso es lo que estoy valorando en estos momentos, mientras voy corto y voy aprovechando ese short que llevo metido, ¿vale? Y con respecto al Ion, la altcoin que, bueno, que me habéis pedido, insisto en que he estado mirando, de hecho, mirad, me he metido en CoinMarketCap, bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Es que me lo habéis escrito así, Lion, tal cual como suena, ¿vale? Que por cierto ya aprovecho para decir, de momento para mañana tenemos empate entre AVAX y entre PAL, ¿vale? Y MSTR, ¿vale? Así que decidme, bueno, votad en los comentarios cuál queréis para el día de mañana y lo vemos, ¿vale? Yo me he metido en CoinMarketCap, ¿vale? CoinMarketCap, aquí lo tenemos. Claro, y he buscado directamente este Lion. Y claro, las que me salen, pues directamente son estas: Loa del Lion, Token Lion, King of Meme Lion, ¿vale? Crazy Lion. Bueno, y el caso es que por capitalización la más grande es esta de aquí. Entonces yo entiendo que a la que os referís es esta de aquí, que de hecho es una altcoin súper nueva, es una altcoin que ha salido en marzo de este año, marzo de 2025, como podéis ver, y que echando un vistazo, el único exchange así del que yo puedo encontrar gráfico que la tiene y donde puedo ver volumen es crypto.com, ¿vale? Entonces ahí es donde donde la voy a analizar, en crypto.com, porque insisto, es donde tenemos volumen, ¿vale? Al final es una altcoin súper nueva, no tengo ni idea del fundamental, no sé si tiene un buen fundamental detrás, una buena empresa detrás que respalde la cripto, que tenga un buen white paper, una buena hoja
hoja de ruta y demás. No tengo ni idea, así que vamos a centrarnos en puro análisis técnico y en las zonas del mercado donde yo me fijaría o puntos de interés donde yo me fijaría para valorar una entrada en este activo, ¿vale? Lo primero, bueno, un segundo porque, bueno, pues Bitcoin ya nos ha reventado el stop. Sí, nos ha reventado el stop del long de scalp, no pasa nada. Ahora a buscar siguientes niveles. A buscar el entorno de los 100, de los 101.800, 101.200. Se va a venir aquí abajo. Va a venir aquí abajo Bitcoin y desde ahí pues buscaremos otro trade de long seguramente. Vamos a ver cómo se comporta ahí. Volviendo a Lion. Como comentaba, para mí los puntos de interés que tiene ahora mismo, porque desde luego aquí arriba pues yo no entraría ni compraría. Lo primero en gráfico diario vemos cómo viene con divergencia bajista. Sí es verdad que tenemos muy poco tiempo, muy poco gráfico, ¿vale? Para analizar. Pero si nos vamos en gráfico de 4 horas, igual, mirad cómo viene acumulando. Aunque obviemos esta primera zona de aquí, si nos quedamos solo con esta zona, veis como el precio pues viene formando una divergencia bajista, chicos, muy grande. Entonces ahora mismo el precio del Lion, lo primero, está dejando una especie, mirando gráfico de 4 horas, está dejando, bueno, vamos a ver si se quiere pinchar lo que cojo. En gráfico de 4 horas está dejando una especie de triple techo clarísimo, ¿vale? Que insisto, con divergencia bajista. Lo más probable ahora es que se nos vaya a esta acumulación de liquidez. Una vez llegue ahí al precio, que ese es el primer punto de interés, con alguna posible fuga a la baja, como hemos visto, hacia esta zona, ¿vale? Tened en cuenta que son al final altcoins con muy poca liquidez y por lo tanto los movimientos son grandes y poco precisos. Pero lo importante es, una vez llegue a ese nivel, una vez llegue a esta zona, ver si hay interés de compra o no, porque si tú quieres meter, si alguien quiere meter una compra grande, un institucional, una mano fuerte, quiere meter una compra grande en este activo, va a necesitar, ¿vale? De estos niveles de alta liquidez, de alto volumen para poder meter esa compra, ¿vale? Porque al final, si tú quieres comprar, esto es como todo, el trading, ya sabéis, los mercados financieros es un juego de suma cero, es decir, si se compra uno, alguien tiene que vender uno, y si se compran dos, alguien tiene que vender dos. Entonces, si alguien tiene interés en esta altcoin, algún institucional, que son al final los que van a hacer que la altcoin suba a largo plazo o no, tiene interés en esta altcoin, pues va a buscar estos niveles, estas zonas, para meter sus compras, ¿vale? Insisto, institucional o simplemente una mano fuerte que pueda estar detrás del activo, ¿vale? Una empresa, lo que sea. Pues yo vigilaría lo primero ese nivel, ¿vale? Si en ese nivel vemos que hay rebote, que hace suelo, que el precio quiere tal, pues bueno, se puede plantear una entrada, aunque de momento para mí sería pronto ese nivel. Yo creo que los niveles interesantes para poder plantear alguna entrada, y es extremadamente interesante dentro de que el riesgo es extremadamente alto en estas altcoins, ¿vale? Porque al final nosotros estamos viendo que hay mucho volumen en base a lo que tenemos aquí marcado, en base a un gráfico que es muy pequeño, ¿vale? Y podrían entrar, imaginaros, en estos niveles en los que se encuentra ahora, ventas que nos lleven a reventar esos niveles y el precio se vaya mucho más abajo, porque el volumen de ventas que entra aquí es mucho mayor que el nivel de compras que podemos tener ahí abajo y por lo tanto la demanda o la oferta, perdón, que pueda entrar en estos niveles es mucho mayor que la demanda que podría entrar en estos niveles y por lo tanto el precio irse más abajo, ¿vale? Por eso digo que entrar en estos activos, tened en cuenta, pues eso, lo hemos visto, estamos hablando de una posición de capitalización 3.573, esto tiene una capitalización total, eh, capitalización total, joder, no lo veía, 2,42 billones de dólares, estamos hablando de una capitalización súper bajita, claro, si lo comparamos, chicos, pues eso, con otros activos, y por lo tanto, pues insisto en que la caída o la volatilidad de estos activos puede ser muy grande y el riesgo es muy alto. Quiero que lo tengáis, insisto mucho, porque quiero que lo tengáis, chicos, muy claro esto antes de operarlo, ¿vale? Dicho esto, sí, se le puede sacar rentabilidad a estos activos, pero hay que vigilar eso. Entonces, primera zona importante para mí sería esta de aquí, el 0,02 y 0,21 más o menos, ese nivel de aquí. Segundo nivel a vigilar sería este de aquí y el tercero y también con más volumen acumulado y donde más probabilidades de reacción hay, pues sería este de aquí abajo. Entonces yo de momento
Me esperaría, quizás este nivel no es el más óptimo porque está cerca de esos máximos y estamos viendo divergencia bajista, es probable que lo pierda, pero bueno, si el precio llega a estos niveles inferiores, ¿vale? A estas dos zonas de aquí, pues es donde se podría plantear algún tipo de entrada, ¿vale? Lo que quiero que entendáis sobre todo es lo que estoy explicando. Al final tened en cuenta que es una criptomoneda con muy poca capitalización, hay muy poco volumen diario. Tú al final en una altcoin como Ethereum, perdón, en una bueno, Ethereum es una altcoin, sí, o en una cripto como Bitcoin, Ethereum, que tienen un market cap alto, pues tú fácilmente puedes hacer una compra y una venta sin tener problemas de liquidez. Es decir, esa compra y esa venta se te va a ejecutar rápidamente al precio al que tú lo hagas. Y más nosotros, que al final, o sea, nosotros no necesitamos mirar el volumen o mirar zonas de volumen para meter una compra, porque siempre va a haber liquidez en el mercado para asumir nuestras compras o nuestras ventas. Pero imaginaros que llega una mano fuerte y quiere vender de golpe, yo qué sé, 10.000 bitcoins. ¿Vale? Pues si quieres vender 10.000 bitcoins, tú no puedes vender 10.000 bitcoins a cualquier nivel, ¿vale? No puedes coger, y esto, perdonad que pierda algo de tiempo en explicar esto, pero es que de verdad me parece muy importante, ¿vale? Porque quiero que se entienda, porque en las altcoins, sobre todo esas de baja capitalización, es todavía más importante. Tú no puedes vender, imagínate, en este nivel que podéis ver que hay poco volumen, justo esta zona de aquí, ¿vale? Fijaros ese nivel de ahí, esta zona de aquí, como hay poco volumen, pues tú seguramente aquí no puedas vender 10.000 bitcoins, porque no hay volumen. Y si tú metes una venta ahí, pues seguramente destroces el gráfico, se produzca un pico de volatilidad enorme, tal. Entonces, ¿qué hacen los institucionales? Lo que analizan es el volumen, analizan esto y buscan esos puntos de interés, ¿vale? Para meter precisamente sus compras y sus ventas. Lo que hacen es mirar el libro de órdenes. Ellos, por ejemplo, que quieren hacer una compra, pues buscan un nivel en el que haya programadas muchas ventas para poder meter sus compras, o tumban el precio, ¿vale? Para que a partir, ellos saben que a partir de ciertos niveles el retail va a vender fuerte, ¿vale? Y hay muchas, por ejemplo, muchas órdenes de venta programadas. Pues ¿qué van a hacer ellos? Aprovechar esas zonas para meter sus compras, ¿vale? Por ejemplo, lo que sucedió, chicos, aquí abajo, estas compras que vimos justamente en estos niveles, ¿vale? Fijaros cómo el precio tocó precisamente esos niveles que teníamos nosotros marcados y rebotó, pues lo que vimos seguramente son compras, ¿vale? Por parte de institucionales, porque al final el institucional, una vez el precio se va aquí arriba, pues hombre, sí van a poder vender, pero si tú no tienes volumen comprador fuerte en estos niveles, no van a poder ejecutar bien sus ventas. Entonces, lo que quiero que se entienda es eso, ellos si quieren vender 10.000 bitcoins necesitan que se compren 10.000 bitcoins, y para eso necesitan analizar en qué precios va a haber grandes compras y en qué precios va a haber grandes ventas para poder colocar sus órdenes. Pues en el caso de Lion, y perdón porque haya alargado tanto este tema, pero es que ese es el análisis que hago yo, ¿vale? Es decir, yo utilizo estos indicadores para tratar de prever esos puntos, esas zonas de interés, y de esa manera poder aprovechar esos rebotes, esos rechazos del precio que suelen suceder en esos niveles, ¿vale? Y con respecto al Lion, pues lo que estoy comentando en las altcoins es todavía más importante, porque el volumen, al ser menor y al ser tan bajo, a poco que tú quieras hacer una operación de varios millones o cientos de millones, evidentemente nosotros no, pero una mano fuerte, ¿no? Para una mano fuerte, un banco, un institucional, es muy fácil que quieran hacer una compra o una venta de varios millones o cientos de millones o lo que sea. Pues más aún se tienen que fijar en una altcoin en esas zonas de interés. Por lo tanto, y por eso no tiene ningún sentido que el precio, por ejemplo, pierda este nivel y tú llegues y compres aquí. No tiene ningún sentido, porque si tú has hecho un buen análisis, tú sabes que si el precio pierde ese nivel, lo más probable es que se nos vaya al siguiente. Entonces tú lo que tienes que hacer es tener mucha paciencia, y aunque el precio esté por aquí pululando el tiempo que sea, comprar cuando el precio llegue a tu punto, a tu zona de interés, que es lo mismo que hemos avisado con Ethereum mucho tiempo. Ethereum tenía una zona de interés súper importante aquí, se ve clarísimo como la zona de máximo volumen de todo ese rally, el punto donde más volumen hubo fue aquí abajo. ¿Y qué hizo el precio? Bajó, testeó ese nivel, de hecho se nos fue un poco más abajo, esto de aquí es pura volatilidad, lo podemos obviar, se quedó lateralizando en ese nivel. ¿Qué creéis que pasó en esta lateralización? Chicos, en esta lateralización lo que pasó es que las ballenas estaban metiendo órdenes de compra, 100%, o sea, no lo puedo saber al 100%, pero lo sé,
¿Me entendéis? No he hablado con una ballena y me lo ha dicho, pero yo lo sé, chicos, que lo que ha pasado ahí es que haya habido órdenes de compras y ha habido unas compras brutales por parte de institucional y de manos fuertes. ¿Y qué hace el precio? Pampearse después. ¿Y dónde entra el retail? Pues aquí, en el pampeo. El retail ha comprado aquí, cuando el precio de Ethereum ha empezado a subir, en vez de aquí, cuando avisamos que había que comprar Ethereum en esos 1.400, 1.500, 1.600 dólares, ¿vale? Así que con Lion igual, con la excepción de que en Lion no tenemos, chicos, gráfica por debajo. Si el precio corrige, vigilamos esos puntos de interés, pero cuidado, porque si el proyecto es, con perdón, una mierda, pues se puede ir más abajo, ¿vale? Por eso a mí estas altcoins no me gustan. Creo que hay altcoins que, sí, esta altcoin, pues si ahora se coge y se va a $1, vas a sacar una ganancia de la hostia, o sea, pero brutal, o sea, absolutamente brutal. No creo que suceda eso, pero podría ser absolutamente brutal. Pero es que esas cosas para mí ya no pasan en el mercado cripto. Es muy difícil que sucedan. Yo no busco esas cosas, no busco rentabilidades irreales, ¿no? Entre comillas, o no busco pegar un pelotazo y retirarme, sino que lo que busco es la rentabilidad a largo plazo. Y por eso, pues oye, estas altcoins, sí, insisto, si cae a este nivel, si cae a este otro nivel, el precio lateraliza aquí, acumula, tal, bueno, pues se puede plantear algún tipo de compra, pero con mucha, por favor, mucha gestión del riesgo, ¿vale? Así que, chicos, nada más en el día de hoy. Atentos al canal de Telegram. El precio de Bitcoin, que de momento nos acaba de joder el primer long de scalp que buscamos en la semana. Pero bueno, no, ya os digo que no pasa nada. Lo primero es porque voy corto y al final no me perjudica en nada, porque voy ganando mucho más con los swing que llevo desde arriba que con el cortito que acabo de meter, que como he avisado por el grupo, era un corto pequeño de bajo riesgo. De momento me ha saltado el stop. Creo que hay uno que llevaba sin stop, que seguirá abierto, así que ahora le echaré un vistazo a ver si me da un pequeño rebote desde aquí, me permite cerrarlo. Y bien, está rebotando en un nivel en el que se podría plantear, pero quizás a mí me gustaría que el precio entrara un poco más en esta zona de soporte para poder buscar otro long de scalp, ¿vale? Pero bueno, os lo iré avisando por el canal de Telegram, chicos, como siempre. Así que nada más en el día de hoy. Perdonad si se ha alargado el vídeo, pero creo que era importante recalcar ciertas cosas como el tema del análisis que acabo de comentar de Lion. Comentad qué os parecen los vídeos. Probad la plataforma de Binex, que todavía hay quien me dice que está usando Binance, Kraken, Coinbase. Espero que tengáis todos los temas fiscales bien hechos y utilicéis esas plataformas, porque si no os podéis meter en un lío importante y para hacer futuros son carísimas. Tenéis el enlace de Binex en la descripción y comentad como siempre qué altcoin queréis para mañana, chicos. Pasad muy buen día y nos vemos en el canal de Telegram.